La Organización Mundial de la Salud está poniendo un tema que me parece importantísimo. Es hora, dice la Organización Mundial de la Salud, que nos pongamos a repensar nuestra relación con los ancianos. Nos están robando una generación de sabiduría, dice la Organización Mundial de la Salud, y tenemos que volver a pensar los derechos, obligaciones y nuestra relación con los adultos mayores, la forma en que les brindamos atención, la forma en que nos comunicamos con ellos, los servicios que les damos. Y sí, el anciano en una casa, ay, Dora es muy cruel y tiene uno que dice, me estoy volviendo invisible. Creo que me volví invisible. No, hombre, se vuelve. Claro. El adulto La vuelve. la vuelven. La vuelve. El adulto mayor en sí, lo que menos desea es ser invisible. Es cuando puedes disfrutar muchas otras cosas, desde pequeñas hasta significativas, sin la responsabilidad y la carga, que muchas veces se le queda en solitario, porque no está la pareja, porque los hijos no contribuyen, pero se sigue haciendo cargo. El anciano lo que quiere es salir de paseo con la familia, es arrullar al bisnieto o al nieto. Es que cuando barren no le barran los pies, es que cuando comen no le ignoren. Pero todo eso es la familia la que se lo proporciona. La rumban allá, la media cobija, donde no estorbe, en donde las condiciones sean de lo más favorables para que pronto desocupe ese cuarto. Sí, sí. Desafortunadamente así es. Pues a ver si nos da susto que perdimos a nuestros ancianos, que los estamos perdiendo y que la amenaza está sobre de ellos. Y los valoramos, los cuidamos. Llega un niño a la casa y compran un montón de porquerías para que no se pegue, para que no abra los cajones, para que no se electrocute. Pero al adulto mayor, ¿quién le compra algo? De lo mucho que necesitan hasta para bañarse, hasta para asegurarse en las escaleras. ¿Quién lo compra? Los buenos hijos. ¿Quién lo compra? Una buena pareja que comparte las mismas limitaciones. ¿Quién lo compra? Aquellos en los que sembró y tienen una palabra enfrente, gratitud. Pues vamos a cuidar a los adultos mayores, dice la Organización Mundial de la Salud, y creo que es una buena idea. Valorarlos, ahora que estamos viendo sus vidas en peligro, Liliana. Fíjate que yo creo que es una educación que se tiene que dar desde que eres pequeño, o sea, te la dan tus papás, de que tú ves cómo cuidaron ellos a la vez a sus papás, cómo le das un lugar especial a esa persona que ya tiene más experiencia y que le reconoces esa experiencia y que a la vez te enseñan a tenerle cariño, no a verla como un estorbo, como que ay, hay que ayudarle, no, sino que desde el principio, digo, en mi caso como madre o en el caso de los que son los formadores ahorita de los que serán los siguientes adolescentes, los adultos, el que vean lo que tú haces, yo creo que también eso es fundamental, que decimos, bueno, hay que cuidar a los abuelos, pues es lo que vimos que hizo nuestro papá, lo que vimos que hicieron los que están cercanos a nosotros. O sea, no es algo que se te dé en el momento, ¿no? De que ya ves a alguien anciano. Es algo que tienes que ir alimentando, algo que tienes que ir cuidando desde antes. ¿Por qué? Porque cuando estas personas ya son adultas, ya tienen algo ganado, ya sembraron también algo en los demás, que hacen que tú los cuides, que los quieras y que los veas como alguien de respeto, de experiencia, de alguien que te puede compartir muchas cosas que vivieron. Está bonito el ejemplo, pero ¿cómo le hago? Si en mi casa no hubo abuelos. Por angas o por changas, yo no sé, pero mis papás ya no tuvieron abuelos longevos. Pero no tienen ya era de otra. Tus abuelos. Espérame, déjame, ya expusiste que con el ejemplo muy bien. Si yo no tengo el ejemplo, es mi pregunta, porque no hubo abuelos, porque murieron prematuramente, porque no
no había en la familia. Hay familias en las que no hay adultos mayores. No existen. Sí, yo conozco familias que no, durante una generación o dos quizá, no hubo personas mayores. Entonces hay que empezar con una tradición de cuidar al abuelo. ¿Por qué es el abuelo? Porque es la persona más valiosa. Porque en la literatura dicen que los viejos son sabios. Creo que hay que empezar una nueva tradición y no parte siempre del ejemplo, porque muchos no lo tuvimos, no tuvimos gente mayor en la casa. No, y hay muchas familias así. Espérame, Alejandro quiere. Fíjate que y efectivamente no existe como esa tradición un poco de recuperar, ya no solamente en función de una política pública, mayores cuidados, respeto, fomentar una educación hacia la tercera edad que ha ido desapareciendo, porque antes sí, y ustedes lo han mencionado, era como de manera natural se daba ese respeto, ¿no? Los viejos eran los sabios de la tribu, los que sabían, los que tenían el conocimiento. Pero fíjate que incluso a nivel muchas veces familiar, yo conozco, amigos y amigas que me cuentan, no, pues es que mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, o es que más chicos desde luego, porque ahorita casi están todos, ya murieron, incluso mis abuelos, pero por ejemplo mi bisabuelo estuvo en la Revolución, pues entonces yo sí hablaba mucho con mi abuelo de él, y de cuando él había sido niño en la Revolución, 9 años, se queda huérfano, y luego yo escucho historias iguales de amigos, amigas, conocidos que hablan de sus abuelos, que estuvieron, que hicieron, que emigraron. Yo creo que sí tendría que haber un ejercicio familiar yo te aseguro que si les das un par de horas para que ellos hablen, para que los grabes, para que no es una entrevista de usted qué opina de, sino, a ver abuelo, cuéntame de ti, a dónde ibas, cómo comías, qué comías, qué golosinas te gustaban, la época, cómo era el pueblo, cómo era la ciudad. Eso les daría una redignificación porque es la atención y es también el reconocimiento de que ellos tuvieron una vida, porque muchas veces parecería para los nietos o bisnietos que los abuelos no tuvieron una vida, estaban ahí cuando naciste. En tu caso ya dijiste que no. A mí, por ejemplo, en mi caso sí, tuve a mis 4 abuelos mucho tiempo. El último falleció, mi abuela en el 2009, imagínate, 96 años y perfectamente lucida. Pero había esas pláticas de sobremesa donde los abuelos hablaban. Creo que eso habría que comentarlo nuevamente a nivel familiar, desde luego, y quizá la gente que hace labor social de ir a asilos, también sentarse a platicar. Hay tantas cosas que se nos escapan de la historia cotidiana que yo creo que ahí podríamos encontrar buena parte de toda esa riqueza que hay y que seguramente se va perdiendo por generaciones. Están los muchachos comiendo con sus abuelos y están con su aparato. Ajá. Ni siquiera levantan la vista. Ya no quieren platicar con el abuelo. Ya ni con el abuelo. No les interesa sus experiencias. Lo que él platique ya lo saben, ya lo conocen, es viejo, pasó de moda. Ahí es donde digo, ¿cómo interesas a los jóvenes? Yo lo he visto, de verdad, están con su aparatejo y ni siquiera son cosas que urjan o que sean de vital importancia. Nada más no les importa comer con el abuelo. Por eso muchos abuelos prefieren vivir solos, vivir lo más que se pueda en su casa y donde se produce una peregrinación semanal de todos los hijos y nietos a comer en los domingos o los fines de semana, ¿no? Que yo viví mucho esa experiencia. Y luego se repitió con mis padres respecto a mis hijos, ¿no? Ellos seguían teniendo su centro de operaciones, que era la casa familiar en ambos casos, ¿no? En caso de un abuelo materno mío, hubo 2 hijas que no se casaron para cuidarlo, porque se quedó viudo relativamente joven. Entonces 2 hijas, no 1, 2 se quedaron sin casarse y según me dicen, esa fue la razón. ¿Elección? Entonces, ¿por qué? había de todo. Eran patriarcas, algunos de ellos eran muy cuidados, muy protegidos, porque finalmente eran
pues tenían su propio dominio, ¿no? No fueron a vivir a un cuarto en casa de alguno de los hijos. Eso también se ha perdido, Mario. El abuelo de una familia era el líder. Sí. El patriarcado era muy claro. Todavía decidía, se le consultaban de las operaciones, de los movimientos que tenían que hacer en la familia. Y ahora ya no logro ver esos muchachos ahora que son independientes. Solitos se entienden. Y aún no viviendo en la misma casa de los hijos o de los nietos, hay familias en donde los hijos y los nietos le hablan, oye, ¿cómo ves esto? Oye, ¿qué opinas de esto? Ese no es tanto el estar ahí todos en un solo núcleo, sino el generar respeto en toda la familia por lo que esa persona anciana, esa persona mayor pueda opinar, pueda influir en las decisiones del resto de la familia. Dora. No sé, una influencia total, pero no hay nada como la alianza y la complicidad con un abuelo. En un momento te permite cosas que los padres no. Puedes confiar en él, puede ser un intermediario muchas veces. Puede ser quien te canalice o encauce a una profesión brillante. Estaba yo pensando en Rafael Aviña, cuántas veces no nos contó que su abuelo se iba de escapada con él al cine. Sí, un abuelo es el que te da los dulces a escondidas, un abuelo es el que te consuela porque reprobaste y es el primero que lo sabe. Pero no todos son así. Hay abuelos verdaderamente difíciles, vamos a decir así. Porque bajo esa autoridad moral que tú mencionas, pueden llegar a destruir la imagen de su hija o su hijo frente a los nietos. Pueden llegar a dominar un aspecto económico sin generar. Y no se trata de negarles la ayuda, se trata simplemente de guardar las proporciones. El abuelo va a repetir la historia una y otra y otra y otra vez. Y cada vez que te la cuenta es diferente, hay nuevos elementos. Y muchas veces no es más que la intención de mantener tu atención, la atención de los nietos en él. Y pueden contaminarlo con miles de aventuras que jamás existieron. Pero eso los puede hacer empáticos. Volver la vista atrás a los viejos nunca es tarde. Y ojalá muchos de los que voltearon la mirada y nunca los vieron lleguen a la edad de esos viejos. Ojalá. Mensaje de internet. El adulto mayor es importante por sabio, pero se olvidan de ellos. Como cuando te lesionas y te operan. Solo cuando sirves les interesas. Juan Coronado. Cuando el anciano está sano, no le importa estar solo porque puede andar por donde quiera. Gonzalo González de Tláhuac, 42 años. No todos los abuelos se ganan lo que dice Dora. Muchos abuelos, por el hecho de ser longevos, quieren imponer. Hay nietos que no tienen a ese abuelo consentidor, al cual se le puede contar todo. Por lo contrario, hay otros que son muy autoritarios y no te lo permiten. Lo comento porque es mi caso, pero no por eso se les excluye o se les vuelve invisibles, solo que cuesta un poquito más integrarse. No por tener más edad significa que se es más sabio. No en todos los casos es igual. Pero yo creo que ahí deberíamos de ser más pacientes. Pues claro que son necios. Pues llevan toda la vida o trabajando o cargando sus achaques o sus gustos. Hay algunos que son muy exquisitos para sus... Les molesta sentarse en determinado lugar. Ya se ganaron el derecho de aplastarse donde les dé la gana. Y ahí es donde los familiares, los nietos, deberíamos de tener el doble de paciencia para ese tipo de personas. Ay, es que el abuelo es muy necio. Pues sí, pero se lo ganó.
ni hablar. Creo que esa debería ser la visión, y eso es lo que les preguntaba, cómo se le enseñamos a los demás, porque hay gente muy intolerante con los viejos, sobre todo cuando son caprichudos, y se merecen ser caprichudos. A cierta edad se lo ganaron. Muy molesto, llama Rubén Rojas García, de Venustiano Carranza, 60 años, y dice: yo no sé de quién sea el criterio para pasar mensajes, pero considero que le está faltando, porque en las diversas ocasiones que he llamado no leen mis mensajes. Los considero importantes, que aportan. En cambio, ya hasta me aprendí el nombre de un tal Humberto Salazar Obando, y siempre leen sus llamadas, las cuales a veces dejan mucho que desear. Y no conozco a la persona ni tengo nada en su contra. Hace rato llamé para decirles que Joan Manuel Serrat tiene un tema muy bonito llamado Llegar a Viejo, pero no les importó mi mensaje. Pero no se enoje. ¿Qué gana? Enojándose con la pobre mujer que le contesta el teléfono y a la que le grita: es que no me hacen caso porque yo lo que digo es importante. Hay muchos temas de la vejez, muchos. Y si pasáramos, ya lo que aquí lo ha explicado Mario, si pasáramos todos los mensajes que llegan durante el programa, no habría programa. Entonces no se puede a todos, ni a todos les gusta Serrat. Ténganos paciencia. Gracias por escucharlos, pero ténganos paciencia. Si hacemos caso de las llamadas, pero a sombrerazos no, por favor.